Somos Katia Díaz y Luis Alberto Prescott. Sean bienvenidos a este programa de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social Cáritas. La Comisión de Justicia y Paz es un organismo de la Conferencia Episcopal Panameña constituida para la defensa de la paz, los derechos y la dignidad del ser humano, comprometida con los cambios hacia una sociedad más justa en base al Evangelio, al magisterio de la Iglesia y a la doctrina social de la Iglesia. Hoy tenemos como tema Didaje, Centro de Investigación y Enseñanza, y como invitadas a su directora Andrea Ramírez Daza y a Candy Bejarano, voluntaria de la Pastoral Penitenciaria aquí en Panamá. Ahora nuestra hermana Katia nos va a conducir la oración del programa. Oración por los privados de la libertad. Señor, que eres fiel a la alianza y al amor con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Nosotros hemos sido injustos y nos hemos apartado de ti, perdiendo la libertad de los hijos de Dios. Escucha las plegarias que tu pueblo te presenta por todos nuestros hermanos privados de la libertad. Señor, imploramos tu presencia en todos los lugares donde haya personas privadas de la libertad. Mitiga las penas, el desamparo, la desesperanza y la ausencia de los seres queridos. Infunde en su espíritu valor, consuelo y esperanza, para que su dolor se cambie en gozo. Ilumínalos y fortalécelos con tu palabra, convencidos de que la verdad nos hace libres. Señor, que sepamos compartir los anhelos y esperanzas, las tristezas y desilusiones de quienes se ven limitados en su libertad, que aprendamos a conquistar la libertad de nuestro espíritu, que luchemos contra toda clase de opresión y que nunca limitemos de manera indebida la libertad de nuestro prójimo. Y que junto al dolor de cada uno de los privados de libertad, esté siempre María, la Madre de Jesús, para acompañarlos en todas las penas, para animarlos con su mirada maternal. Amén. La Fundación sin ánimo de lucro Didaje, Centro de Investigación y Enseñanza, fue constituida en Bogotá, Colombia, el 25 de enero del 2018, con el fin de apoyar los procesos de resocialización y dignificación para las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Su fundadora, quien tenemos hoy aquí en el programa, Andrea Ramírez Daza, quien desde el año 2000 inició procesos de enseñanza en teología bíblica con esta población, ve la necesidad de sistematizar su experiencia de enseñanza y por ello desarrolla un programa de educación titulado Camino a la Libertad, con base en la teología bíblica, la psicología, el arte y otros saberes. Desde este enfoque interdisciplinar, las personas recluidas se preparan durante 2 años para impactar su ámbito social, apoyando procesos de enseñanza a población carcelaria, pospenada, educativa y organizacional. Para beneficio de nuestros radioescuchas, expliquemos que didaje es una palabra griega que significa enseñanza. Por eso también se le conoce como el texto de la enseñanza de los 12 apóstoles. La didaje es el documento más importante de la era post-apostólica y la más antigua fuente de regulaciones de la Iglesia que se conoce en la actualidad. Gracias al descubrimiento de esta copia de didaje, los expertos han podido profundizar en el conocimiento sobre los orígenes de nuestra Iglesia. Bueno, bienvenida hermana, bueno, las dos, ¿no? Aquí está Candy, ¿no? Y Andrea. Pero antes de entrar, digamos, en el tema propiamente, como yo tuve la oportunidad de escucharla, Andrea, en la parroquia de San Francisco,
¿no? Sí. ¿Ve? Sí, Eduardo. A tiempo completo fue algo maravilloso. Siempre nosotros, los cristianos católicos, transmitimos la palabra con nuestro testimonio, porque entonces no queda muy bien la cosa, ¿no? Sí, así es. Es el testimonio, ¿no?, del cristiano como testigo de que Dios existe, que nos ama y que el Espíritu Santo entonces hace la obra. Así es, Eduardo. Háblenos un poco de cómo llega usted a esta misión, ¿no? Porque que es muy difícil, además. Es muy difícil. Sabemos que es muy difícil. Sí. Cualquiera que quiera evangelizar en las cárceles, ¿no? En cualquiera y sobre todo en Latinoamérica. Claro. Y con mayor razón, digo yo, en Colombia, ¿no? Imagínate, con toda la historia que tenemos, Alberto. Entonces, Andrea, denos la oportunidad de conocer su proceso de conversión que la llevó a esta tarea que avanzamos, es extraordinaria. Alberto, gracias por la invitación y a todos los oyentes que aman tanto, ¿no?, este proyecto. Alberto, hay Radio María, ¿no? Y que sabemos que están ahí con nosotros. Yo te agradezco tanto esa pregunta porque venimos en este momento de la cárcel de mujeres acá en Panamá. Tuvimos nuestra primera reunión con Candy, que está liderando el proceso aquí en Panamá, el ingreso de esta propuesta, y yo te digo algo, lo que le explicaba a las privadas ahorita. Mi padre, Alberto, y todos nuestros oyentes, estuvo en cárcel, Alberto. Hace 30 años, mi padre estuvo por 1 año y 6 meses en una cárcel. Y les contaba a las privadas que en mi casa jamás vi a mi padre fumar, o gritar, o tener violencia hacia mi madre, o sea, mi padre fue un moralista, un hombre que nos educó con una moral muy alta. Pero nosotros tuvimos que vivir la experiencia de un papá que en Colombia, como tú lo has dicho, con todos los problemas, llegar una persona como mi papá y tener que evidenciar dentro de una cárcel lo que se vivía dentro de una cárcel y pasar años y años, Alberto, de ver las secuelas que le dejó la cárcel a mi padre. Pero hay algo importante, cualquiera diría, bueno, porque su papá vivió una experiencia corta, porque pues, 1 año y medio es largo para el que lo vive, pero en cierta manera frente a mucha gente que está 5, 7 o 10, pues es algo muy corto. Me preguntan, o sea, ¿qué Didaje surgió de eso? Y yo les digo, no, porque cuando uno conoce la población carcelaria, Alberto, lo que quiere un privado de libertad cuando sale, o la familia de un privado, es olvidarse de esta historia y no volver jamás ni a pensar en lo que vivió. Pero por eso es que el hecho de que mi padre estuviera en cárcel no hace que yo esté haciendo esto, porque cualquier persona diría, olvidémonos de esta historia. Yo no tengo por qué sacar, ni siquiera fue mi historia, sino la de mi padre, y por qué seguir sacando a viva voz una historia que no nos enorgullece. Es porque se encontraron 2 cosas en mi vida. Desde el año 2000, mi sacerdote, a quien conocí y me educó y nos educó a mucha gente con Biblia en mano, con Sagrada Escritura, con teología bíblica, con una espiritualidad profunda. Nos hablaba de vida en el Espíritu, nos hablaba del valor de la Eucaristía, de la Sagrada Escritura. Y por eso cuando él muere, hace 20 años, yo decido seguir el camino de los estudios bíblicos y por eso soy docente universitaria de teología bíblica y tengo ese orgullo de ayudar a seminaristas y a toda la gente que va a las universidades a ver su teología bíblica, que hoy son grandes sacerdotes y tenemos la dicha de poder apoyar esos procesos de teología en las universidades. Se une, Alberto, lo que es la experiencia como misionera. Desde el año 2000 estoy metida en cárceles, o sea, ya cumplí 25 años, voy a cumplir 50 años de jubileo, nací en año de jubileo, cumplo años en octubre, ahorita este año, 50 años de jubileo, y Dios me ha dicho que yo ayude a muchos a liberarlos del cautiverio en el que están. Entonces se une la experiencia ya de 25 años de misionera en cárceles y se une la experiencia de ser docente y educadora en teología bíblica. Entonces tú sabes, Alberto, que surge de eso, ¿cierto? Eso es una bomba, porque a veces tenemos una espiritualidad
pero no entendemos ni siquiera nuestra espiritualidad. Puedo ir a la Eucaristía, pero nunca entender realmente lo que eso significa. Puedo ser bautizado, casado, tengo mis sacramentos, como nuestros privados que dicen yo tengo todos los sacramentos, pero yo nunca he tenido una relación con Dios. Entonces, yo puedo tener un cierto encuentro con Dios, ver a Dios, estar en el ámbito de la iglesia, pero a mí lo que me ha permitido entender mi fe es estudiar la teología bíblica. Entonces, eso que yo enseño en los seminarios, en las universidades, a la gente que vaya a estudiar teología, entre ellos sacerdotes, religiosas, pastores, porque todo el mundo va a una universidad a estudiar teología, ¿no? Pastores evangélicos, sacerdotes, monjitas, laicos. Yo decía, esto lo tiene que conocer la gente en la cárcel, porque en las cárceles mucha gente busca a Dios, pero a veces no hay quien les enseñe a conocer a Dios, pero lo buscan, pero a veces no encuentran fácilmente. Entonces yo dije, la gente en cárcel que está en su iglesia necesita que nosotros le ayudemos a entender profundamente quién es el Dios al que están buscando, quién es el Jesús al que están comiendo, porque Él es pan, ¿no? Y van a la Eucaristía y a veces no se enteran de quién es Jesús. Enseñémosles la teología bíblica, pero hay algo más, Alberto, hagamos hermenéutica, que dentro de los estudios bíblicos de alto nivel, ¿qué es estudiar la hermenéutica? Si yo les voy a enseñar sobre el hijo pródigo, no solo les leo el hijo pródigo, sino que les voy a enseñar la teología bíblica que hay detrás del hijo pródigo. Cuando tenemos la Biblia tendremos un 10 o 15% de un mensaje profundo que hay allí y que se conoce con ayuda de los estudios bíblicos, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos? Estudiamos el contexto, y lo que hacemos es lograr temas importantes para la población carcelaria y ayudarles a entender a ellos cómo les sirve lo que Dios ha dicho en la Biblia para ellos y para ellas. Entonces, para concluir y decirte, se unió mi experiencia como docente en cárceles y se unió mi experiencia como docente universitaria para que Didaje exista y tengamos temas claves, como uno que te digo en este momento es cómo un privado puede volver a tener autoridad como padre frente a un hijo que siempre le dirá, ¿y usted por qué me corrige si es que usted estuvo en una cárcel? Entonces, muchísima gente en el mundo que está en cárcel se pregunta, ¿cómo yo puedo volver a tener una autoridad como padre frente a mi hijo si cometí un error? De eso no se habla, ¿sí ves? Porque no se ha hecho investigación. No se sabe quién lo enseña en las cárceles, pues nadie lo va a enseñar, porque no hay plata para las cárceles. A veces los sistemas penitenciarios, no Panamá, porque he visto lo maravilloso que está haciendo acá el gobierno, me han contado todo lo que se ha hecho, ¿cierto?, últimamente, pero en mi país y en otros países el sistema penitenciario hace muy poco por la población carcelaria. Entonces necesitamos las iglesias y proyectos como el nuestro, nuestro proyecto es una organización de educación, necesitamos ayudarles a que ellos reconstruyan la vida desde adentro. Muchas gracias, Andrea. Ahora veamos cómo lo hacen. Esto es bien importante. Leyendo por el material que ustedes me enviaron, sí, ahí está la misión, ¿no? Y un poco hablaste de eso, pero ¿cómo lo hacen? ¿No? También tienen un programa que está dividido en 3 etapas, sí, ¿no? Y se ve como muy elaborado, ¿no? Se ve que hay una preparación, una experiencia integral, ¿no? Se nota un trabajo encomiable, ¿no? Integral. Pero me llama la atención, digo, primera vez que lo leo, sí, el tema de cómo, y lo dicen acá, ¿no? Cómo ustedes, digamos así, utilizan tanto la teología bíblica, sí, ¿no? Como hablaba, la hermenéutica bíblica, y dice latinoamericana, ¿no? Sí. Y también, además, se ve mucho aquí psicoeducación, Sí. psicología, Sí, ¿no? seminarios en psicoeducación. ¿no? Y esto, bueno, es importante porque en la evangelización, en la catequesis, en todo trabajo, la iglesia se apoya
en la ciencia, ¿no? Sí. No la negamos, todo lo contrario, porque Claro. esto es, digamos, una cuñita, no siempre lo digo en mis catequesis, para que vean que no hay contradicción hoy entre la ciencia y la fe, ¿no? Que la ciencia lo que está descubriendo es la creación del Señor, tanto en el universo, es decir, en la materia, ¿no? Como en la vida y en el ser humano, la biología que descubre, ¿no? Claro. ¿Me explico? Sí, sí. La astronomía que descubre, ¿no? Las leyes de la materia, del universo, ¿quién las creó? ¿Quién las ¿No? creó? Entonces es lo mismo, ¿no? Es lo que me llama la atención es ¿cómo te digo? La profundidad y la digamos así, la seriedad con que ustedes trabajan este proceso en los privados de libertad. Ahora, explícanos, pues, Ujú. cómo lo hacen, ¿no? Cómo tenemos un individuo, un hombre o una mujer en esas condiciones y cómo los van a, de alguna manera, reconstruir. Sí, resocializar, reconstruir, esa palabra es muy bella, Alberto. ¿Cómo reconstruirlos? Mira qué bello lo que dijiste. ¿Por qué? Porque mucha gente que ha perdido su vida fuera, ya sea por sustancias psicoactivas y demás, necesita ser llevados a un lugar donde les ayudan a desintoxicarse. Pero en el caso de los privados, yo no puedo sacarlos de ese contexto tan hostil y de tanta violencia y de tanta soledad y demás a otro lugar. Ellos tienen lo bello y lo que exige tanta resiliencia y tanto del Espíritu de Dios, es que las personas siguen en ese ambiente, en un ambiente donde no pueden decidir qué comer, y la comida no es lo mejor, ¿cierto? Ni pueden decidir qué vestirse, o si ver o no a sus hijos porque no pueden abrazarlos. Entonces, ¿cuál es la terapia que se le da a un privado cuando yo no puedo sacarlos a un contexto de paz para que se resocialice, sino que tiene que reconstruirse desde un lugar de muerte, porque las cárceles son un lugar de muerte, un lugar donde los muros y todo les recuerda que ellos han cometido graves errores contra la ley? Entonces, ¿cómo reconstruirlos sin sacarlos de allá? Siguiendo allá. Nosotros nos dimos cuenta, estudiando los problemas que tiene la población carcelaria, entre tantos, uno es el tema de su vida emocional. Nosotros lo vivimos un poco en pandemia. ¿Qué significa el encierro? ¿Qué significa que haya partido nuestra madre o que haya partido alguien, un esposo en pandemia y estemos viviendo un duelo donde es terrible? ¿Cómo vive el duelo un privado? Los privados también perdieron a sus madres, muchos perdieron a sus hijos en pandemia, muchos perdieron a sus esposos y esposas en pandemia. ¿Cómo alguien hace duelo en la cárcel cuando nadie te hace terapia? O sea, la vida emocional de un privado, y Alberto, hablando de la cuestión de las mujeres, el tema del tiempo de la menopausia, la vida emocional de una mujer que no sea apoyada es terrible. Yo que voy a cárceles en Colombia, que estamos en Colombia, en la cárcel del Buen Pastor de Mujeres, por Dios, nosotros sabemos de historias donde las personas se agreden con armas blancas todo el tiempo, con cuchillo en mano. O sea, ¿qué significa la culpa? Nosotros hemos estudiado que si afuera nosotros hay cosas que no podemos manejar emocionalmente y por eso necesitamos a Dios o tal vez a un psiquiatra, a un psicólogo en algunos casos. ¿Qué será para un privado que tiene la culpa encima? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hice? Por mi culpa ya no tengo a mis hijos, por mi culpa mi marido me abandonó. O sea, vienen todas las culpas. Las emociones más difíciles para que un privado maneje son la culpa, el tema de la depresión y la ansiedad, los prejuicios. Ellos no creen en ellos mismos, se decepcionan de ellos mismos porque nadie cree en ellos y no creen en sí mismos. La baja autoestima, no soy nadie, nunca podré reconstruir mi vida, mis hijos nunca me van a volver a querer ni a amar. El tema de la desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida es diferente a decir solo la desesperanza. Desesperanza aprendida es otra cosa, ¿no? La soledad, las emociones que ellos ya no pueden manejar. Por eso es que una persona que ha perdido todo, que ya perdió a todos, pues la verdad no le importa seguir delinquiendo desde la cárcel porque salir o volver a estar ahí pues es lo de menos, ya no tiene por qué vivir. Pero si nosotros le ayudamos a reconstruir la vida, lo pensará muchas veces para volver a caer en ese hueco que es la cárcel.
Entonces, una gran necesidad de los privados y privadas en el mundo es una necesidad de que les ayuden a autorregular sus emociones, su vida emocional, para no suicidarse o para no terminar haciendo cosas peores. Y otra gran necesidad es que les ayudemos a tener una fe sólida. Nuestros oyentes y nosotros que intentamos caminar juiciosamente en el Señor, sabemos que si nosotros no tenemos apoyo espiritual, fácilmente, así como voy a la Eucaristía, salgo y juzgo y hago lo que quiero, que va en contra de Dios, ¿cierto? Pero acabé de salir de la Eucaristía, ¿no? Entonces, un privado que tiene una historia de horror en su vida, si no es apoyado realmente, espiritualmente, vuelve a caer y se va a confesar y vuelve a caer y vuelve y se confiesa y vuelve a pecar y vuelve a cometer el delito. Y se confiesa y sigue cometiendo el delito. Entonces, por eso es que la teología bíblica viene a decirles a ellos, sí hay una forma en que ustedes comprendan que su historia de terror, de horror, como me lo decía una privada de la Libertad en Colombia, Andrea, a nosotros no nos puede hablar cualquier persona, Andrea. Nosotros no, y me lo dijo hoy, Candy, alguien, antes de empezar aquí en Panamá, me lo dijo, eso que a nosotras hablamos continuamente, me lo dijo. Aquí la ingenuidad no ayuda a nada. Podemos ir a tratar de ayudar en cárcel, pero si no nos capacitamos para hacer una buena catequesis, una buena enseñanza, una buena catequesis, el privado de la libertad siempre te mira diciendo, esta persona no tiene ni medio idea de mis sufrimientos. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Tenga paciencia? ¿Tranquilo que todo va a estar bien? No. Aquí se les llega con otro tipo de ayudas y es conociendo sus dolores y llevándoles una catequesis y una enseñanza con mucho poder, conociendo sus tragedias y hablándoles de tú a tú. No tiene que ser que todo el que va a la cárcel tiene que haber estado en cárcel para poder hablar, no. La autoridad que tiene es estar con ellos, dar la vida por ellos, aprender de ellas y de ellos, conocer la palabra de Dios, compartir su sufrimiento. Compartir nuestras cruces, que no, tal vez no son como las tan grandes como las de Dios, pero tenemos sufrimientos duros, y tener una vida de amor y de iglesia profundos. Entonces, esas dos necesidades están allí. Ayudarles a entender mejor su vida emocional y ayudarles a tener una solidez en su fe para realmente salir de sus depresiones y de sus culpas. El programa, que es un programa de educación, tiene un nombre que anuncia cuál es el propósito fundamental, ¿no? Camino a la libertad. Camino a la libertad. Yo que tengo ahora una aproximación a lo que hacen, y como católico, digo, bueno, ¿de qué libertad? Porque Jesucristo, ¿qué libertad nos estaba planteando a sus contemporáneos? Liberarlos de los romanos, liberarnos de qué, ¿no? Sí. Entonces ellos están en la cárcel, ¿no? Prepararlos para cuando salgan de la cárcel o ya conozcan algún tipo de libertad estando dentro de la cárcel. Alberto, imagínate esa pregunta tan interesante. Podríamos durar 5 horas hablando de esto, pero poderlo sintetizar en 2 minutos. Yo he acompañado a personas privadas de la libertad semanalmente hasta por 10, 11 años. Por eso yo he dado mi vida por esto y he dejado muchos sueños propios por dar la vida por estas personas. Porque yo puedo saber lo que sucede con una persona que entra y conoce estos contenidos. Han pasado 10 años viéndolos semanalmente por 10 años. Y yo sé en qué se convierte una persona privada de la libertad. Que ha asesinado, que está por delitos graves. ¿En qué se convierte en la cárcel? Porque en la cárcel no se puede disimular. Ellos son, porque todo el mundo los conoce. ¿Cómo disimulo yo qué es lo que soy? Entre ellos sí se conocen y yo los conozco porque camino con ellos durante muchos años. La mayor opresión que tiene un privado de la libertad cuando ha perdido sus hijos, su dignidad. El barrio entero lo conoce y su pueblo entero dice. Es más, el privado sale de la cárcel
aunque haya pagado su delito con cárcel, siempre para el pueblo o la ciudad donde vive, siempre será un criminal. Él salió de la cárcel 10 años y el vecino dice, mire, llegó la persona que estuvo en cárcel, cuidado, no se metan con él porque eso debe ser peligrosísimo. Y toda la vida será reconocido así, él estuvo en cárcel, él es un criminal, él fue un criminal. Entonces, cuando una persona ha acabado de esa manera con su propia vida, es que él mismo se ha hecho un daño terrible, pero no solo a él, sino a su mamá. Muchísimas madres se enfermaron y hasta murieron por sufrir por su hijo, sufriendo por su hijo en cárcel. Una persona que vio morir a su madre y sabe que murió y que no pudo ni enterrarla porque estaba en una cárcel. Las consecuencias de vivir en cárcel son tan extremadamente terribles para una persona que la mayor culpa es sentirse culpable. Por eso trabajamos el sentimiento de la culpa, porque una cosa es el remordimiento de la culpa y otra cosa es el arrepentimiento. Los privados casi siempre se quedan en el remorder la culpa, como el rumiante, no el animal. Rumean tanto su culpa, y por qué, y si yo no hubiera hecho eso, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, a mi esposa, si yo hubiera o si no hubiera, ¿no? Por eso cuando conocen a Jesús, y quienes estudiamos este tema como Candy, como las personas que le creen a esto y dicen, yo me quiero capacitar como maestro en cárcel, yo me capacito, venga, enséñenme. Pero yo quiero ir a enseñar eso, que nadie lo enseña en las cárceles de Latinoamérica ni en el mundo. Son muy pocos los que desarrollan estos temas y los investigan. Cuando nosotros logramos llevar a una persona que ha matado en Colombia, que ha matado hasta 3, 5, 10, 15, 20, y no le digo más, porque hay gente que ha matado muchas más, y que están en el solo remorder la culpa, la enseñanza bíblica y la teología bíblica nos enseña a llevarlos del remorder la culpa, o sea, del remordimiento al arrepentimiento genuino. Es más, muchos sacerdotes nos aprecian mucho en Colombia. ¿Por qué? Porque esos privados con los que trabajé, con quienes trabajé tantos años, se confesaban con esos sacerdotes. Y ellos sí sabían lo que era esa persona hace 10 años y lo que empezó a suceder cada vez que se confesaban. Porque el sacerdote sí conoce lo que no le dicen ni a la esposa. El sacerdote sí conocía los delitos profundos. Entonces, ¿cómo se pasa del remordimiento al arrepentimiento? Eso lo enseña la teología bíblica. Por eso amo tanto la docencia. Un comentario, y me corrige. No sé. Sí, Alberto. Como usted sabe, trato de ser catequista. Ay, Alberto, yo intento también. Y yo hago una comparación. Le pregunto en un momento dado, porque yo soy catequista de adultos. Ah, ya. De adultos. ¿Por qué Judas Iscariote se suicidó y por qué no lo hizo Pedro? Los dos lo traicionaron, ¿no? Uno lo entregó, pues, como sabemos, sí, y el otro lo negó, sí, 3 veces. Sí. Entonces, este es el pasaje de la Biblia cuando sale Jesucristo y se encuentra Pedro con la mirada de él. Que es lo que yo enseño, lo que he aprendido, sí, ¿no? Que Pedro creyó en el amor de Dios. Y el otro se quedó en el remordimiento. Ajá. No creyó en que lo iban a perdonar. Y se suicidó. El remordimiento mata, porque lo único que hago es culparme. Por eso, Alberto, si algo le enseño yo a mis estudiantes y que construimos cosas muy bellas con los seminaristas, muchos de ellos ya son hoy sacerdotes, y bueno, pastores, pues porque todo el mundo va a estudiar la Biblia en las universidades, pasa algo precioso, y es que yo creo que la cereza del pastel, haciendo esa analogía, ¿no? Si tú ves un pastel blanco, pues puede ser deliciosísimo, pero eso como que se ve muy normal. Pero si tú le pones la cereza en el pastel, esa cereza es lo que se ve, ¿no? Es un rojo intenso con verde que quiero es comerme la cereza primero. Para mí la cereza del pastel está en poder profundizar en el misterio salvífico a través de Cristo. Porque todo se concentra. Toda la salvación del Padre se concentra en Jesús.
Y si yo entiendo por qué Jesús muere, por qué resucita, por qué es desangrado, o sea, si yo entiendo qué significa salvación, desde la obra lucana sobre todo, que Lucas es el que más va a explicar qué es salvación, si nosotros comprendemos esa cereza que es la salvación y el plan salvífico a través de Jesús, comprendemos absolutamente, comprendo a San Francisco de Asís, porque San Francisco de Asís fue lo que fue, porque sí entendió eso. Comprendo a María, porque ella sí entendió eso. Comprendo a todos, comprendo todo el alrededor, comprendo a San José, comprendo a María, comprendo a Pedro, comprendo a Pablo, comprendo a María Magdalena, porque todos ellos comprendieron. Los mártires, tanta gente que ha muerto en Siria y dando la vida por Jesús, Monseñor Romero, porque ellos entendieron el misterio salvífico. Y yo me hago una pregunta, ¿por qué el mundo nos cogió tanta ventaja, Alberto? No por falta de creyentes. Antier en mi país, en Colombia, hubo una gran marcha. La Iglesia Católica en mi país le dijo a todos los católicos, hoy vamos a salir por el atentado que se le hizo al senador. 70,000 personas en las calles, sin contar con cristianos evangélicos, porque cuando salen todos los creyentes, esos son mares y mares de creyentes, o sea, cristianos, nosotros católicos, ellos evangélicos, y yo digo, porque el mundo nos cogió tanta ventaja, Alberto, no es por falta de creyentes, porque somos muchísimos en el mundo, es porque no hemos comprendido algunos suficientemente qué significó Cristo extendiendo sus brazos por nosotros. El día que nosotros lo entendamos, ese día el mundo lo va a regir Cristo, no los malos de este mundo, que hoy nosotros estamos acá construyendo vida, dando vida, pero en este momento hay gente que está planeando cómo matar a alguien, cómo extorsionar, cómo robar un banco, cómo matar a alguien. Hoy, en este momento hay muchas personas proyectándose para ir a hacer eso ahoritica. Entonces, lo que nuestros privados a través de Didaje y de otras organizaciones, Alberto, porque entran muchos sacerdotes, muchos laicos, muchas personas que están llevando vida, pero desde este proyecto yo te digo lo que me esfuerzo porque la gente comprenda el misterio salvífico a través de Cristo, y desde ahí entenderán qué es la Eucaristía, qué es el bautismo. Todo se entiende cuando se entiende a Cristo. Ahí se concentra todo, está en Él. Por eso María dice, hagan lo que Él dice en Juan 2, en las bodas de Caná de Galilea. Hagan lo que Él les está diciendo. Pero qué duro hacer lo que Jesús dice, ¿no? Qué duro amar, qué difícil es amar. Bueno, otro comentario, ¿no? Uh-huh. En uno de las partes de la catequesis a los adultos, yo los llevo a, ¿cómo conocemos a Dios? ¿No? Y entonces está el tema de cómo se construye la identidad personal, que es un aporte de la psicología, ¿no? Pero también está que, y eso lo sabemos, tiene que haber una apertura, una decisión de la persona. Claro. ¿No? Hablando de los privados de libertad, sí, ¿no? ¿Cómo los llevamos a querer, o más bien a esa apertura? Porque yo pienso que cuando nos sentimos amados por Dios, cambia todo. Alberto, estás leyendo mis pensamientos. Porque es así. Ahora, mi experiencia me dice que es una decisión. ¿Y cómo los llevamos entonces? No solamente a los privados de libertad, estoy hablando de las personas que yo le estoy dando catequesis. ¿Cómo los llevamos? Van a la Eucaristía, como usted dice, y todo lo demás, ¿no? Pero no han tenido eso, lo que nosotros llamamos ese encuentro con el Señor, ¿no? Pero el encuentro, lo que sé y mi experiencia parte de una decisión. Pero entonces la otra pregunta es cómo yo llego a esa decisión, ¿no? Y ahí es donde el trabajo de usted, en este caso, de ustedes, es supremamente importante, porque ustedes están haciendo una obra de misericordia. Ustedes son la misericordia del Señor, ¿no? Para que ellos en algún momento, y ellas,
digan sí. Usted sabe cómo es nuestro Señor, ¿no? Como el buen Padre, la buena Madre, la Santísima Trinidad, nada más que está esperando una oportunidad. Ajá. Una oportunidad nada más. Una puertica medio abierta, así sea, para meterse ahí. Así mismo es, ¿no? Sí, Alberto. Bueno, sí. Gracias. No, Gracias, te escucho y también nos inspiras con eso que haces, tu catequesis a los adultos. Todo esto, Alberto, responde a una justicia restaurativa. El tema de justicia en la Biblia es desde el Antiguo Testamento, justicia, la alianza, el tema de la alianza, el tema de Dios justo. Y en el Nuevo Testamento, la teología de San Pablo, la teología paulina, por Dios, que es justicia, que es justificación. Tenemos un Dios justo y todo lo que hacemos responde a una justicia restaurativa. Mira, nadie va a anhelar, ni a buscar, ni va a querer ni va a querer tener lo que no conoce. Yo le puedo decir a la gente, mira, la pasta que tú haces es deliciosa, pero lo que yo hago es más deliciosa. Pues se lo puede imaginar. Pero el día que Candy me dé esa pasta más deliciosa, ese día, hasta le digo, enséñamela a hacer, porque la pasta que yo hago ya hasta me parece como muy, muy simple. Nadie va a buscar, ni a mantenerse, ni nadie va a querer algo que no conoce. Por eso la teología bíblica y lo que tú has dicho y el testimonio, porque el solo hecho de estar allá, ellos dicen, pero ¿usted qué hace acá? Usted no debería estar acá. Usted debería estar haciendo su vida muy lejos de nosotras, en las nubes, pero no aquí, en este lugar. El solo hecho de estar allá presentando algo tan serio, porque ellas se daban cuenta hoy cuando les hablamos, ¿no?, de qué es Didache, y como tú lo has dicho, pues esto no es algo improvisado, ¿no? Esto no es, venga a ver, yo voy, miro a ver de pronto, ¿no? Les puedo regalar una Biblia, por ejemplo, no. Cuando estamos estudiando e investigando para llevar algo fuerte, algo profundo, ellos valoran muchísimo esto. Entonces, en teología bíblica se estudia que palabra en hebreo, palabra, davar en hebreo, palabra significa expresión y acontecimiento a la vez. En Oriente eso significaba. La palabra de Dios no era solamente una expresión de Dios, sino que esa expresión llevaba un poder. Lo que él decía lo hacía. Hágase la luz y ya. Sepárese la bóveda celeste y ya. Hágase esto y ya. Porque su palabra tenía poder de crear. Entonces, cuando estudiamos eso ya en el Nuevo Testamento, pues tú lo ves, Alberto y Candy, que todo el tiempo se está hablando de que la palabra, por la palabra de Dios, Dios nos dio su palabra, sus palabras sanan, sus palabras tienen vida eterna. Cuando estudiamos el tema de la palabra y palabra de Dios, significa que Dios dice y hace. Entonces, la teología bíblica nos ha dado la oportunidad en nuestros conversatorios, porque al hacer reflexiones profundas con ellos y ellas sobre la palabra de Dios, resulta que ellas se van reconstruyendo por dentro. Cuando la palabra empieza a ejercer un poder sanador, creador, entonces cuando ellas y ellos que han sido tan despreciados, porque tengo privados en Colombia que hace 5 años nadie los ve, ni la mamá va, que es la que más nos ama a nosotros, ni la mamá se aparece en una cárcel. Y cuando llegamos nosotros y seguimos por tantos meses y hasta años, dicen, ustedes son mi familia, ustedes se convirtieron en mi familia y estoy viviendo en un paraíso, dando respuesta que es libertad. Cuando alguien ha fallado tanto y es, perdónenme la palabra, siente uno que es tan miserable, ¿cierto?, porque hice todo lo que hice, y experimento, no me cuentan, es que experimento el amor de Dios, dicen ellos, me puedo morir, como dice Simeón en Lucas 2, puedo morirme en paz porque mis ojos han visto al Señor. Entonces, ¿qué dice un privado? Sí, yo fui delincuente, dicen, yo dirigí bandas criminales, me dice una privada en Colombia, yo dirigí bandas criminales, pero me dice ella, ya puedo ver a Dios a los ojos porque ya estoy limpia. Libre. Ya estoy limpia. ¿Y eso qué quiere decir? Tengo libertad, aunque esté tras las rejas. Si Dios me perdonó, me puedo morir en paz. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Bendito premio. sea el Señor. Escuchar esas cosas son nuestro premio, Alberto. Mire, faltando unos 10 minutos, ahora vamos a ver lo que estamos haciendo aquí en Panamá. ¿Verdad? Claro. Entonces claro que sí. aquí tenemos Candy. a Candy Bejarano. Camino a la libertad. ¿No? Camino a la libertad. Y porque nos expliquen, pues, todo eso que hemos hablado, cómo se está concretando aquí en Panamá. Candy.
Hola Alberto, buenas tardes a todos. Bueno, un grupo de voluntarias de la Pastoral Penitenciaria Católica nos hemos venido preparando de manera online desde el año pasado con Andrea y pues su equipo en Colombia. Entonces nosotros nos venimos formando, tomamos los talleres y ha sido de una manera continua, porque la idea es tomar los talleres y irlos aplicando en el contexto carcelario. Aquí en Panamá iniciamos en el mes de abril con los talleres de seminarios de psicología, los seminarios de psicología, los cursos con dos psicólogos voluntarios también de la pastoral que amablemente nos dan de su tiempo para ir allá. Entonces las chicas pues ya en el CEFER, el Centro Femenino de Rehabilitación, ellas tomaron los talleres lo que fue en los meses de abril y parte de mayo, y ya después de tomar el taller de psicología, el seminario de psicología, entonces entramos nosotros los voluntarios a realizar lo que son los cursos con la base teológico-bíblica. Sí, iniciamos con la parábola del hijo pródigo y desmenuzamos toda la parábola, que eso también pues nos lleva al Génesis, y bueno, es algo bellísimo, es una cosa, digamos que uno a veces cree que uno va a dar, pero no vas a recibir, porque estos talleres lo que hacen es reconstruir la vida mía, o sea, la de cada uno de nosotros, y lo aplica uno primero a su vida. Ya después cuando tú lo socializas con ellas y encuentra uno tantas situaciones que pues uno nunca pensó escuchar, pero que ellas retroalimentan. Por eso es que siempre nosotros tomamos nota de todo lo que ellas van alimentando este proceso de, digamos que, enseñanza, aprendizaje e investigación. Vamos encontrando más cosas y vamos descubriendo más de la palabra, y con imagínate, con la infusión del Espíritu Santo, ¿no? Eso es una maravilla. Y te digo, no aprovechar este curso que, bueno, ya Andrea se ha quemado las pestañas, ha caminado todo Bogotá, todo Colombia, recogiendo tanto aprendizaje, lo ha sistematizado de una forma continua durante tantos años, pues sería triste, o sea, no aprovecharlo, porque digo, uno aprende de todas las espiritualidades, la espiritualidad mariana, la Emaús, todo nos aporta, pero digamos un programa enfocado directamente en la resocialización de un privado de libertad no es cualquier cosa, no es algo, como dice Andrea, que está a la vuelta de la esquina, no, es que es algo enfocado y algo delicado y algo importante, porque ellos van a salir otra vez a la sociedad, ellos no van a quedar ahí, porque todo pasa, este tiempo en la cárcel de ellos todo pasa, menos Dios. O sea, lo que uno pueda hacer por ellos va a redundar no solamente en la vida, en su redención individual, individualización de su redención, sino en su entorno inmediato, que es su hogar, y su entorno inmediato, que es ya el sitio de trabajo, donde él se vaya a mover. Todo eso se va a ver reflejado, y eso que ayuda pues a una sociedad más sana, más libre, una sociedad más transparente, una sociedad que va a caminar moralmente mejor. Y sobre todo, Candy, que es algo que inclusive dentro de la iglesia se le hace a veces no mucha promoción. Estamos salvando almas para la eternidad, porque en la cárcel ¿qué es lo que estamos viendo?
la miseria humana producto de ¿qué? Del pecado, Sí. ¿no? Y cuál es la fuente del pecado. Ya no queremos hablar de Satanás, no queremos hablar de los demonios, no le rezamos a San Miguel Arcángel, ¿no? Y esa es la estrategia mejor de Satanás, ¿no? Que lo desconozcamos, así como desconozcamos la palabra del Señor, ¿no? Entonces, como le digo, yo le digo a las personas, ¿tú crees en Dios? ¿Y en Satanás? ¿Existe o no existe? Yo tenía como, siempre lo cuento, ¿no? Porque a mí me impactó, tenía como 150 padres de familia que llevan a sus hijos a primera comunión. Yo me encargo de los padres, ¿no? De catequizar a los padres, ¿eh? Y en una de esas, bueno, siempre lo hago, ¿no? En diferentes modalidades. Levanten la mano los que creen en la eternidad. ¿Ustedes me pueden creer que nadie levantó la mano? Grave. Y luego le pregunté, bueno, ahora levanten la mano los que creen en Dios. Todos levantaron la mano. Sí, es que hay... ¿Qué te dice eso? Lo que hablábamos ahorita, ¿Eh? puedo ver a Dios y por eso creo, porque lo veo, pero no lo conozco. Uno puede vivir con su pareja toda la vida, pero de pronto se hablan es en la noche cuando llegan de trabajar y por ahí el saludo, pero no se conocen ni se hablan. Bueno, eso lo escribe Ignacio Larrañaga en su gran libro, ¿no? El matrimonio feliz, Ya. que lo estoy utilizando para preparar unas parejas para el matrimonio. Y dice eso, Sí, somos inéditos, diferentes, ¿no? Entre la pareja y no nos logramos conocer ni en la muerte, al final, porque somos un misterio, ¿no? Claro. Creado por Dios. Bueno, y por ahí se va, pero es verdad, hermoso. ¿no? Es decir, y entonces viene pues lo que es el amor, etcétera, algo bellísimo, ¿no? Candy, bueno, si acá en Panamá alguien se anima, lo anima el Espíritu Santo y quiere integrarse al trabajo de ustedes, ¿cómo lo hace? Para los últimos minutos que nos quedan. Bueno, indudablemente necesitamos muchos voluntarios más, especialmente también para llevar este programa a lo que es la cárcel de hombres, ¿no? A la joya, la mega joya, porque bueno, nosotros estamos enfocados ahora en el CEFRE, pues somos mujeres y entre mujeres nos entendemos, pero necesitamos de verdad voluntarios que quieran formarse. Esto tiene un costo muy mínimo porque pues también es el tiempo de ellos y hay varios pasos a seguir. Bueno, tener su récord policivo limpio, no tener familiares allá adentro. Estamos pues también hay que llenar un formulario, que eso se llena ya en la Merced con la pastoral penitenciaria del Fray Palomares. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Felices. Un mensaje final, Andrea. Vale la pena no olvidar cómo nosotros fuimos rescatados por el Señor. Porque si todos decimos que hoy gozamos del amor de Dios es porque antes fuimos esclavos y Él nos liberó. Entonces, recordemos a aquellos que tal vez han fallado 100 veces más que nosotros y tengamos misericordia y creamos que ellos también pueden reconstruir sus vidas. Dios puede ayudarles a reconstruir, pero eso no va a suceder si nosotros no llevamos a ese Cristo. Somos portadores de la presencia de Jesús. Bueno, muchas gracias, Andrea Candy, no por participar en el programa. Podemos estar en otra oportunidad que coordinemos, ya sea con Andrea o contigo y otro grupo más, pues aquí estamos. Claro que sí. Con todo el gusto, Alberto. Aquí estamos. Gracias Además, por este espacio. nos podemos hasta comunicar por Zoom, ¿eh? Claro, puedes estar en cualquier lugar. Hoy las distancias se acortan. Así es que los micrófonos de este programa y Radio María son tuyos cuando quieras. Hermosa, gracias, porque se nos abren las puertas del cielo, ¿no? Radio María es un milagro de Dios. Así mismo es. Y bueno, nuestro radio escucha ya es, creo que tuvimos el privilegio
de conocer un testimonio extraordinario, ¿no? De lo que conduce Andrea, dándole gracias a Dios primero que todo. Así es. Y a Mamá María por esto, y ánimo. Mucho ánimo. Pedir también las oraciones por este proyecto y por todos los voluntarios de estas pastorales. Que además la palabra tiene poder también. Tiene poder para liberar y amar. Gracias, Alberto, y a todos. Gracias.